23. Qué injusto, ¿no? Muchos bachilleres dejan el colegio con sueños. Quieren estudiar algo para apuntar hacia el futuro y ver un horizonte de oportunidades donde puedan realizarse profesionalmente en los estudios que ellos vayan a realizar. Se meten a institutos porque a veces no alcanzan a entrar a universidades. Se meten a institutos técnicos o de otra índole para aprender algo, ganarse la vida. Y de repente se enteran después de años de estudio de que ese instituto había sido ilegal, que no tiene resolución ministerial, que no está autorizado para dar ningún título. ¿Qué hacen esas personas? Definitivamente están en el limbo, no saben definitivamente cuál ha de ser su suerte, han sido estafados. ¿Y qué es lo más triste? Que el tiempo es lo único que no se puede recuperar en esta vida. Son años, meses perdidos por esa gente que sin escrúpulos engaña, estafa a los ciudadanos. Hoy vamos a hablar de ese tema, entre otro muy importante que enseguida nada más vamos a tener aquí en Hora 23. Así que los saludamos. Buenas noches, Bolivia. Buenas noches, Paola. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, amigos. Bienvenidos a un programa más de Hora 23. 8 institutos clausurados porque no contaban con resolución ministerial y 4 se encuentran en observación. Definitivamente, qué frustración para aquellos estudiantes que quieren surgir, que quieren lograr el éxito, Víctor Hugo, y como resultado a todo su esfuerzo, a todo su sacrificio, incluso a la inversión económica que realizan con tanto sacrificio sus padres o ellos mismos, obtienen como resultado un certificado que no cuenta con ningún respaldo legal. Además, existen alrededor de 227 institutos de carácter privado y nos preguntamos hoy, ¿cuántos de ellos estarán en la misma situación? ¿Cuántos más podrían encontrarse como ilegales? Responderemos estas preguntas esta noche. Bienvenidos a todos. Vamos con Mariel en las redes sociales. Buenas noches, Paola. Buenas noches, Víctor Hugo. Martes 27 de junio y estamos a muy poco de finalizar el mes y hoy le traemos un tema muy importante para todos ustedes. Si alguno de ustedes ha vivido alguna experiencia, más bien una mala experiencia respecto a los institutos clandestinos y demás de educación ilegal y todo esto, entonces ustedes pueden contarnos estas experiencias en nuestro Facebook y en nuestro Twitter. Veamos las publicaciones de esta noche y el hashtag de la noche: educación sin respaldo. Institutos ilegales, educación sin respaldo. El Ministerio de Educación alertó que en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz proliferan los institutos técnicos privados ilegales con ofertas educativas muy llamativas. Debido a varios operativos que se realizan en el país, se clausuraron 8 institutos y existen otros 4 observados. En algunos institutos se ofertaban cursos de 4 meses o menos, pero esto no existe dentro de la norma. Veamos el siguiente cuadro. Si usted fue víctima de una estafa por parte de algún instituto ilegal, puede compartir su experiencia con nosotros en nuestro Facebook, Hora 23, Twitter, @Hora 23 Bolivia. Bueno, sin duda, el tema de hoy es saber que los 9 bolivianos que han estado detenidos, que están detenidos en Chile ya hace 100 días, están contando las horas para retornar a nuestro país, para volver a pisar suelo boliviano, para recuperar esa dignidad que han pretendido arrebatarles en ese país vecino, para superar esa malísima experiencia que seguramente la van a recordar toda su vida, pero que van a tratar de olvidar por algunos momentos cuando reciban ese fuerte abrazo de los bolivianos que los estarán esperando en la frontera. Entre ellos, claro está, autoridades bolivianas, un equipo de la Red Bolivisión que ya se está movilizando también al lugar, como hemos estado en Chile en los pasados días, narrando cada pasito que se daba previo a la sentencia, funesta sentencia que se dio en la justicia chilena para los nuestros. ¿Cómo no hablar de ese tema? Y cómo no hablar nada menos que con el máximo representante de Palacio de Gobierno, bueno, el ministro de la Presidencia, René Martínez, quien está precisamente llevando este tema adelante. Ministro, qué gusto tenerlo aquí en Hora 23. Buenas noches. Buenas noches a ti, al programa, al país. Ministro, vaya, contando las horas, ¿ah? Cuenta regresiva, más o menos a qué hora van a estar retornando o ingresando a territorio boliviano nuestros nuevos compatriotas.
Simplemente podemos señalar aproximados, dado de que se ha cumplido con todos los requisitos, con todo el procedimiento, no solamente la multa que ha sido transferida, la determinación de conocimiento de este pago ante la autoridad judicial, vale decir que está providenciado. En circunstancias normales debiéramos tener cerca a la media mañana en frontera a nuestros 9 compatriotas, de no mediar alguna otra sorpresa, porque hemos conocido este otro documento que seguramente te va a llamar la atención, que es un comunicado de prensa donde nos hacen conocer que se reservan el derecho a informar a qué hora exactamente los van a liberar, porque así son los protocolos de seguridad. Te digo esto que llama la atención porque una reserva de esta naturaleza no se hace publicidad por un medio de prensa. Claro. Porque si tienes seguridad institucional, simplemente cumples con tus protocolos y determinas la hora que más veas conveniente. Lo extraño de esta otra información es que ya hay cumplimiento de una determinación judicial. Por lo tanto, hay una decisión judicial de liberarlos y tenerlos expulsados del territorio chileno para que pudieran estar nuestros 9 compatriotas con sus familiares en frontera. Creo que ese es el mayor deseo que estamos esperando todos los bolivianos, y de no mediar alguna otra particularidad estaríamos en un aproximado, te decía, el día de mañana, hasta no más allá del mediodía, en un primer encuentro a petición de los familiares, que creo que desde el punto de vista humano es absolutamente comprensible, una privación de libertad de 100 días que los ha tenido en un proceso injusto, con un fallo contradictorio, fallo que paradójicamente condena a los 9 compatriotas nuestros que estaban luchando contra el contrabando y libera a los contrabandistas chilenos. Por eso es que ha sido calificado este fallo como contradictorio, porque además en sus contenidos contiene más presupuestos de carácter político antes que criterios de carácter de justicia. Vale decir de que más allá de esta observación ya hay esta determinación, guste o no guste, de esta amarga experiencia que señalabas tú. Seguramente nos versarán mayores hechos que nos puede seguir sorprendiendo por esta flagrante violación de derechos humanos de los cuales han sido víctimas nuestros 9 compatriotas. Ministro, en unos momentos quiero ampliar con usted respecto de los pasos que se van a seguir para adelante, porque hay que terminar un capítulo en territorio chileno, pero continúa seguramente otro capítulo en territorio boliviano y en escenarios internacionales, porque esto no ha terminado aquí. ¿No es cierto? Es un primer tiempo del partido, podríamos denominarlo, pero enseguida vamos a hablar de aquello. Llegan los 9 bolivianos a Pisa, nuestro territorio. ¿Qué se ha preparado para ellos, ministro? Tanto en la frontera como aquí en la ciudad de La Paz, porque seguramente serán recibidos por el presidente del Estado. 2 hechos que están ya oficialmente determinados. En obediencia, reitero, a la petición de los familiares, el encuentro en frontera, y una petición de nuestros compatriotas, de los 9, conjuntamente los familiares, a un encuentro con el presidente Evo Morales Ayma acá en la sede de gobierno. Son 2 actividades y quiero además agradecer y a su vez las disculpas y pedirles comprensión a quienes estaban provocándose múltiples iniciativas para hacer distintas actividades para el día de mañana. El pedido oficial, el pedido clamoroso de los familiares pudo más para que hagamos respetar estos hechos. Va a haber medios de comunicación en frontera y consideramos de que los demás actos posteriores a estos 2 actos seguramente va a conocer el país. Digo esto agradeciendo la comprensión al gobernador de Oruro, que tenía bastantes iniciativas. Es más, van a pasar por allá
El gobernador de Potosí también nos llamó para mostrarse con bastantes iniciativas. La dirigencia del Alto también está con algunas iniciativas. El Parlamento acaba de definir también, no solamente en diputados, entiendo que también en el Senado, con una sesión dedicada a nuestros 9 compatriotas. Y creo que a partir de ese hecho, después de este encuentro inicial, prioritario, por la valoración del sentido humanitario al que tienen derecho los familiares en frontera, seguramente vamos a estar haciendo seguimiento a todo lo que pudiera darse con el retorno ya de nuestros 9 compatriotas a nuestro país. ¿En Palacio de Gobierno serán recibidos por el presidente Evo Morales? Todavía no hay una determinación del lugar, dependiendo del horario. Seguramente ya la definición de frontera nos va a marcar, porque hay todavía un largo trecho, y seguramente para horas de la noche este encuentro con el presidente va a provocarse de manera oficial, haciéndose conocer el lugar donde va a darse. El presidente habló de declararlos mártires. Hay varias iniciativas, todavía no hay una determinación, en realidad ya los había reconocidos como tales. Hemos estado escuchando criterios de distintas entidades, instituciones, de la ciudadanía, de manera inequívoca. Simbolizan la calidad de víctimas de una flagrante injusticia, primero porque jamás debió haberse abierto este proceso penal directo. Segundo, porque hay un alto contenido de intereses políticos por la proximidad de las elecciones allá en Chile. Tercero, que hay un recurrente comportamiento del gobierno de Chile, de su Cancillería y de sus políticos, creyendo que con una radicalidad discursiva van a afectar, o cuando menos nos van a bajar los brazos en esa histórica demanda que fue una decisión acertada de nuestro presidente de llevar el tema del mar de retorno con soberanía ante el Tribunal Internacional de La Haya. Hay varios componentes, por eso es que está llamando la atención inclusive de entendidos en derecho internacional, para hacer una valoración, una evaluación de esta paradójica sentencia que ha generado 100 días de privativa de libertad contra nuestros compatriotas bolivianos en Chile. Decía, ministro, momentos atrás, a ver, es como si hubiera terminado un primer tiempo del partido que se jugó, bueno, en el territorio chileno, donde nos han sentenciado, nos han golpeado a los nuestros, han hecho lo que han querido. El árbitro estaba ahí, obviamente, a favor del equipo local. Bueno, ahora los nuestros están en territorio boliviano en las próximas horas. Vamos a esta segunda parte del partido. Hay una sentencia en Chile que nos parece injusta. Hay denuncias de tortura, de violación a derechos humanos, que en su momento las manifestó con precisión el ministro Arce en escenarios internacionales. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que va a hacer Bolivia ahora para dejar claro un mensaje de que más allá de una sentencia están los derechos que han sido violados de parte de sus ciudadanos? Dices bien, más allá de este sui generis proceso, de una insólita condena de inocentes que ha tomado una determinación más política que jurídica, camuflada en un fallo, ahí está abierta la posibilidad de la representación ante entidades internacionales por la violación de derechos humanos. Estos presupuestos no van a pasar por alto, y creo que esa multiplicidad de voces que han hecho solidaridad, han abrazado a esta injusta privación de libertad, va a estar en el seguimiento de estas representaciones que como gobierno o como víctimas pudiera ulteriormente llegarse ante entidades internacionales que velan por el respeto
de los derechos humanos. Ministro, los 9 ciudadanos bolivianos al Estado privados de trabajar, los 2 militares, bueno, entre las Fuerzas Armadas, los 9 aduaneros, bueno, en la aduana nacional, no van a tener problemas, bueno, suponemos, en lo que hace al retorno a sus funciones que tenían antes de ser detenidos injustamente en Chile. Volverán a trabajar como lo hacían antes, gozando de su sueldito, de su fuente laboral. Así es. Decía nuestro presidente, está garantizada sus espacios de trabajo, está ahí seguramente los hechos desglosados ya de este sufrimiento de más de 100 días de privación de libertad, porque no solamente son acciones de discriminación e inclusive de racismo que tuvo que pasar una de las mamás de las víctimas para cambiar de vestimenta y entrar a tener una conversación con su hijo y ponerse en contacto, que es el derecho legítimo que tienen los familiares, raya la racionalidad y creo que va a tener una mirada profundamente crítica de interpelación a este insólito fallo. Discriminación hacia ella, hacia los demás bolivianos, porque no les permitían siquiera ponerse bloqueador solar, no les permitían usar una gorra en un territorio donde el sol realmente quemaba, y la recomendación dentro del mismo recinto penitenciario decía, no, cuidado, que el sol aquí es terrible, así que protéjase, pero no los dejaban. Oye, claro, ministro, el enmanillado, el encadenado, métodos que en otras sociedades ya han sido superados, que llaman la atención. Por eso es que creo que la mirada crítica, decía el representante de las Naciones Unidas acá, Denis Racicot, ya estaba invitando a que académicos entendidos en derecho puedan hacer una evaluación de esta paradójica sentencia que ha liberado a contrabandistas declarados confesos y ha condenado a quienes estaban cumpliendo una labor de lucha contra el contrabando con un delito que es considerado delito transnacional, porque se penaliza en nuestro país. Se supone que ese hecho tiene una sanción penal en nuestro país y se penaliza en el lado chileno. Claro. ¿No? Estos delitos generalmente cuando se producen en frontera, por el contrario, requieren de la cooperación mutua, porque estás luchando contra el crimen organizado. Claro. Como en estos casos se da también con el tema del narcotráfico, con el tema de la trata de personas. Sí lo recomiendan los protocolos internacionales que han sido desoídos por completo. Ministro, yo le invito, en este momento vamos a estas imágenes, por favor, que hemos captado hace algunos momentos nada más de cómo ya están dispuestos los buses que parten en unos momentitos, ya están algunos en camino a Colchané, con nuestros ciudadanos bolivianos. Ahí están los familiares de los ciudadanos bolivianos, representantes de la Cancillería, del gobierno, también periodistas, entre ellos los de la Red Bolivisión, que se van hasta el lugar. Minutos antes que abordaron el bus, sostuvieron una reunión con la viceministra de Gestión Institucional y Consular de Bolivia, María del Carmen Almendras, quien nos dio declaraciones ante los medios de comunicación. Recordemos que los 9 detenidos van a llegar a nuestro país este miércoles al mediodía aproximadamente, o media mañana. Serán recibidos por autoridades de Estado, el propio presidente en la ciudad de La Paz, en la sede de gobierno. Cuando lleguen ya al mediodía a la sede de gobierno, ahí están familiares, ciudadanos bolivianos que van a brindarles un caluroso recibimiento a los nuestros. Que les vaya bien, buen viaje ahí a los familiares que están en los buses, que se dirigen ya hasta la frontera. Así parte esta delegación para dar un abrazo caluroso a los 9 nuestros que retornan a nuestro país. Ministro, ¿qué le dicen estas imágenes? Lo que estábamos esperando todos, quienes inclusive de principio habíamos sostenido. No había la necesidad de prolongar esta privación de libertad injusta si es que se tomaba de un inicio aquello que las Naciones Unidas, el Consejo Permanente, había señalado. Tomen como incidente diplomático y resuélvase por la vía del diálogo, evaluando a los actores para ver si tenían o no tenían antecedentes en una rápida evaluación que podía haber generado
una acción de reciprocidad, porque como comportamiento de Estado, en otros casos, nosotros habíamos hecho así. Así es. Bueno, yo creo que la racionalidad también está presente en algunos círculos políticos, diplomáticos, académicos de Chile, y es en esos círculos donde seguramente muchos querrán cortarse las venas por la imagen que ahora ha dejado la diplomacia chilena y la justicia chilena supeditada a lo político, que desacredita una imagen muy sólida que hasta hace algún tiempo tenía Chile en el contexto internacional. O sea que definitivamente hay gente que en Chile estará entendiendo que se cometieron errores, los errores que ahora son más evidentes que nunca. Claro, porque no solamente hay vulneración, si vinculamos a los otros temas que permanentemente se dan como conflictividad en frontera, tenemos ahí el bloqueo y el paro de la aduana allá, perjudicando económicamente a nuestros transportistas y por supuesto con un daño mayor económico al Estado boliviano, sabiendo, y las autoridades conocen muy bien de aquello, que hay un paraguas mayor, el tratado famoso de 1904, que jamás fue cumplido por autoridades chilenas, sabiendo que hubo censura directa a periodistas bolivianos que han tenido que suscribir actas de compromiso de no hacer ningún ejercicio en territorio chileno. Eso es sorprendente. Si a eso le sumamos de que hay afectación a comercio exterior, penalidades porque hay circulación tanto de salida como más de ingreso de mercaderías hacia nuestro territorio, cobrándose en cada lugar y en cada estacionamiento, hecho que agrava más en términos económicos, y si le sumamos a este hecho un proceso que nunca debió haberse aperturado de manera directa y la violación a derechos humanos elementales que debiera garantizarse por todo Estado frente a cualquier extranjero que está circulando en territorios de nuestros estados, hay una sumatoria de descrédito, de falta de credibilidad, ya que seguramente debe ser de preocupación de académicos, de la propia sociedad civil chilena. Hay que diferenciar que estas sindicaciones que estamos haciendo tiene nombre y apellido, responsabilidad del gobierno de Bachelet, de su canciller, y por supuesto, en este caso, de la institucionalidad de la Gendarmería. No hay otra forma de leer, a diferencia de la adhesión de esas entidades, de esas instituciones, de parlamentarios, de intelectuales progresistas que han abrazado solidariamente la movilización de los familiares cuando estuvieron allá en Chile, reclamando para que pudiera atenderse por la vía diplomática y pudiera resolverse y liberarse en el menor tiempo posible a sus familiares. Así es. Ministro, se nos ha acabado el tiempo. Queremos agradecerle por haber estado acá en Hora 23, aclararnos el panorama y bueno, mañana a brindar un fuerte abrazo a los nuestros. El agradecido soy yo por la oportunidad, permítame con una precisión de datos porque son aproximados. La estimación de media mañana es para la frontera. Desde la frontera hasta la sede de gobierno hay todavía mucho recorrido y consideramos de que para horas de la noche se estará ya acá de retorno a casa, primero con un encuentro que se va a tener con nuestro hermano presidente Evo Morales. Ministro, muchas gracias. A ustedes. Vámonos un corte, retornamos en unos momentos nada más. Marcelo Ruiz, especialistas en cambios de look, con paquetes para novias y quinceañeras, tratamientos faciales y corporales, con descuentos del 30%. Reservas 242-3422 y 796-13518. Estamos de regreso, segundo bloque de Hora 23, ya listos para abordar el tema que les anunciábamos al inicio del programa. Institutos ilegales, educación sin respaldos. Para los que recién tal vez han llegado a sus casas y recién encendieron el televisor, esta es la publicación en la que ustedes pueden participar en nuestras redes sociales. Institutos ilegales, educación sin respaldos. Si usted fue víctima de una estafa por parte de algún instituto ilegal, puede compartir su experiencia con nosotros en nuestro Facebook Hora 23
y en nuestro Twitter también, que nos encuentra con @hora23bolivia. Son varios los institutos que funcionan ilegalmente en nuestro país, ya que no contarían con la respectiva resolución ministerial. En la ciudad de La Paz y en todo el país se puede observar gran variedad de institutos que ofrecen sus servicios en diferentes áreas académicas, tanto a nivel superior y cursos de capacitación. Sin embargo, mucha gente no sabe con qué documentación deben contar estos centros de educación, ya que muchos de ellos no cumplirían con estos requisitos que permitirían su funcionamiento adecuado. Los casos de estafa son muchos en nuestro país, ya que por falta de infraestructura, el nivel de preparación de los mismos profesionales que imparten la enseñanza o simplemente que se les exige el pago de diferentes montos de dinero por conceptos de matrículas, pensiones, memoriales y un sinfín de exigencias con el objetivo de lucrar. Por otra parte, las resoluciones ministeriales que exige el Ministerio de Educación es un documento indispensable en todos los sentidos, ya que este cuenta con el aval de autoridades en el tema de educación. Bueno, da rabia, ¿no? O sea, soñar con ser profesionales o técnicos, lo que sea, pero tratar de ser algo en la vida. ¿Cuánto se esfuerzan los padres por pagar algunos estudios de los chicos? Y de repente, la noticia perdió su tiempo. ¿Quién se lo va a reponer? ¿Quién le va a reponer esos años de estudio que no están convalidados, que no sirven? Debería no solamente cerrarse institutos, sino meter a la cárcel a esos desalmados que lucran con el futuro de los jóvenes de hoy. Para hablar de esos institutos ilegales hemos invitado esta noche al doctor William Estrada Rocha, que es abogado, doctor en leyes, además es gerente general de SEC, uno de los muchos institutos legalmente establecidos en el país. Doctor Estrada, qué gusto tenerlo en Hora 23. Buenas noches. Buenas noches, en realidad, Víctor Hugo, el gusto es mío. También saludarla a Paola y, bueno, prestos a solucionar todas las consultas que ustedes tengan. Bienvenido, doctor Estrada. Bueno, respecto a los últimos operativos que se han realizado, se han detectado 8 institutos técnicos privados que funcionaban de manera ilegal y además 4 que están en observación. Los primeros 8 han sido clausurados y correspondería el mismo destino a los 4 que están en observación en caso de que no puedan corroborar la regularidad y el cumplimiento en todas sus funciones. ¿Cómo evalúa usted, doctor Estrada, todas estas medidas que está implementando el Ministerio de Educación y las intervenciones que está realizando en estos institutos ilegales? En realidad consideramos que es una medida bastante acertada por parte del Ministerio de Educación. Precisamente tal como ustedes presentaban, fue el director de Educación Superior Técnica, el licenciado Edgar Pari, el que manifestó y presentó la clausura de estas instituciones. Basta con abrir el periódico en fin de semana y, como decía Víctor Hugo, nos vamos a encontrar con consultoras que disfrazan la autorización que ellos tienen para ofertar cursos de capacitación que no tienen ningún tipo de respaldo, puesto que se requiere contar no solamente con una resolución ministerial, sino también necesitamos contar con infraestructura adecuada, pertinencia académica, vale decir, una serie de requisitos que seguramente vamos a ir analizándolos en el transcurso del programa, pero que definitivamente es el punto principal del Ministerio de Educación de empezar a controlar la formación académica y cerrar las instituciones, que ese es prácticamente el deseo de todos los institutos que nos encontramos legalmente establecidos. Haciendo una analogía, es como si estuvieran autorizados para vender tomates, ¿no? Y de repente montan todo un supermercado donde ofrecen prácticamente de todo, sin autorización alguna, engañando a la gente. Eso es lo que son. Estafan a la gente. Correcto. Precisamente el artículo 335 del Código Penal tipifica el delito de estafa y le asigna precisamente una sanción de 1 a 5 años. Y es importante señalar esto porque muchas personas prácticamente lo que hacen es esperanzarse. Recordemos que la formación académica nos permite a todos tener mejores condiciones económicas y mucho más la formación técnica, puesto que incorpora rápidamente a las personas al mercado laboral. Y luego tienen otros tipos de programas como los programas de formación complementaria que son fundamentales al momento en el que yo, como un estudiante, quiero comenzar a estudiar una carrera técnica. A ver, vamos a desglosar cuáles son aquellos requisitos con los cuales deben contar los institutos para poder adquirir esa resolución ministerial y cómo un estudiante al momento de inscribirse puede detectar si un instituto es legal, cumple con estos requisitos o no. Bien,
Algo que es fundamental, que a partir del año 2012, en primer lugar, se promulga una resolución ministerial que es la 066, que data del 17 de febrero del año 2012. En esta resolución ministerial se establece el diseño curricular base, se establecen 22 carreras y se uniforma. El ministerio realiza un gran trabajo en el momento en el que uniforma desde la denominación de las carreras. Voy a ponerte un ejemplo. Anteriormente uno se podía inscribir a la carrera de analista de sistemas o sistemas informáticos, pero a partir de esa fecha tienen todos los institutos la misma denominación, vale decir sistemas informáticos, o contaduría general, o turismo, o mercadotecnia, que son nombres estándar que utilizan todas las carreras y que tienen el mismo diseño curricular base, vale decir las mismas materias. No van a encontrar un instituto que tenga una materia diferente a otro instituto. Posteriormente a eso, precisamente, esta gestión, el 17 de febrero del 2017, se promulga la resolución ministerial 082, la misma que establece un nuevo diseño curricular base, realiza una actualización. El ministerio, que es responsable precisamente de establecer los lineamientos, los parámetros, los contenidos, ha realizado una actualización sobre la cual a partir de ahora todos los institutos nos tenemos que basar. Los institutos legalmente establecidos como el que usted representa, ¿están permanentemente dialogando con las autoridades de educación? ¿Hay alguna especie de coordinación para que finalmente se actúe contra todos aquellos institutos ilegales? Porque bueno, más allá de que están estafando a la gente, engañando a los jóvenes, rompiéndoles sus expectativas de futuro, fracturándolos en un momento importante para ellos, también les hace un daño muy importante a ustedes, institutos legalmente establecidos. Una competencia desleal, una competencia que les arrebata la oportunidad quizá de generar más ingresos producto del interés de muchos estudiantes. Algo que es importante es que nosotros con la Dirección Departamental de Educación hemos venido trabajando durante muchos años. Generalmente, poniendo en consideración estas resoluciones, se ha trabajado en programas de socialización. La departamental efectivamente hace un gran trabajo sobre esto, así mismo el Ministerio de Educación. Pero lo más importante ha sido que todos los institutos han empezado a ingresar en un proceso de regularización. Cuando uno empieza a ver las resoluciones, prácticamente a nosotros nos tienen que emitir estas resoluciones, que es una resolución que tiene una vigencia de 6 años y que prácticamente determina la legalidad de la institución y que ha cumplido con cada uno de los estándares de calidad que establece el Ministerio, requisitos en infraestructura, pertinencia académica, porque no simplemente es dictar clases, se tiene que cumplir con ciertos requisitos y eso está establecido en cada una de las resoluciones que emite la el Ministerio de Educación, después de un informe técnico que realiza la Dirección Departamental de Educación de cada uno de los departamentos. Claro, algunos de estos institutos utilizan resoluciones pero antiguas, ¿no? Casi escritas en pergaminos, no las han actualizado y siguen trabajando con ellas, engañando a la gente. Correcto. En realidad, lo que establece la norma, el Reglamento General de Institutos Técnicos y Tecnológicos de carácter fiscal de convenio y privado, que las instituciones, su vigencia de resolución es de 6 años. Vale decir que antes de que caduque la resolución, necesariamente tiene que presentar un nuevo proyecto, adecuarse a los nuevos cambios que establezcan las normas y en función de eso, después del estudio técnico, jurídico, recién va a poder ser aprobada posiblemente su renovación de autorización. Caso contrario, inmediatamente ya estaría infringiendo la norma. Y como un comentario importante, prácticamente nosotros, por ejemplo, en el Instituto SEC, lo que nosotros hacemos es cumplir con cada una de las disposiciones. Y por esas razones que la oferta académica realmente tiene el respaldo necesario, no solamente para el estudiante, sino para la familia, porque como bien tú decías, estamos hablando de una inversión. No estamos hablando acá de un costo, de un gasto, estamos hablando de invertir en nuestra educación y que posteriormente lo voy a recuperar el momento que comience a trabajar. Así es. ¿Qué ocurre respecto a ese tema de la resolución ministerial en aquellos institutos que cuentan con subsedes, por ejemplo, en distintos departamentos? Correcto. Bueno, esto es importante. La norma establece que deberíamos tener una sede central y posteriormente a esos nosotros habilitamos una serie de subsedes. Lo primero es que la norma también señala de manera específica que yo solamente puedo abrir, o una institución como SEC, solamente puede abrir una subsede al momento en el que realiza la ratificación de la sede principal. No puedo abrirlo en cualquier momento. De tal manera que si yo tengo varias subsedes, seguramente estas subsedes han sido autorizadas anteriormente a través de una resolución ministerial o una resolución administrativa.
lo que hace que el momento de la renovación, posteriormente se le emita una resolución ministerial para esta subsede. Cada una de las subsedes o cada uno de las sedes necesariamente deberá contar con una resolución. O sea, cada una, sea en Cochabamba una, en Santa Cruz otra, en Oruro otra, en Montero, otra, en Yacuiba otra. Correcto. O sea, no es que una resolución que le hayan otorgado para funcionar con su sede central en La Paz va a servir para absolutamente todas. Es otra forma de engañar a la gente. Correcto. Y algo que es importante es que precisamente el director de Educación Superior señala que ustedes, todas las personas que les interese verificar la legalidad de un instituto, lo puede hacer ingresando a la página del Ministerio de Educación, que es www.minedu.gov.bo. Ahí ustedes van a encontrar la guía de institutos, donde van a tener el desglose por departamento de cada uno de los institutos que se encuentran legalmente autorizados. Ahora, es muy importante que los chicos que nos están viendo ahora y los padres, cuando van a un instituto y ven una oferta maravillosa ahí, ¿no es cierto? Le hacemos ingeniero en 3 años, ¿no? O en 2 años, cursos cortos de enfermería, ¿no? Unos meses y usted ya está preparado para todo. No se conformen solamente en ir a la página web y decir, no, este instituto no está registrado, sino que denuncien además, ¿no? Vamos al segundo paso de la denuncia, no decir, no, este instituto no está registrado y no, mejor busquemos otro. No, denuncien, porque es la manera en que vamos a poder poner fin a estos institutos ilegales en el país. Correcto. En realidad, precisamente las puertas seguramente se encuentran abiertas todo el tiempo de la Dirección Departamental de Educación, que es el brazo operativo del Ministerio de Educación, y donde se han realizado varias denuncias. Ya a la gestión anterior se hicieron ciertas clausuras de algunos institutos. En esta gestión nos ha alegrado mucho que el Ministerio realmente tome cartas en el asunto y comience con el cierre de instituciones. Como tú mencionabas, esta es competencia desleal para instituciones que cumplimos con requisitos, que trabajamos prácticamente para que podamos tener un estándar de calidad. Realizamos inversión en equipos, realizamos prácticamente inversión en capacitación, y es complicado para instituciones que sin tener ningún requisito cumplido puedan empezar a ofertar. Y prácticamente esto daña no solamente a nosotros como instituciones, también a los estudiantes. Todos pueden denunciar. El Ministerio de Educación siempre ha estado abierto a que se puedan presentar las denuncias y simplemente deben apersonarse ante esas instancias, porque es el ente regulador, es el ente que tiene que verificar la legalidad, y seguramente bajo el principio de presunción de inocencia, lo primero que van a hacer es verificar, pedirle la información y posteriormente seguir con el procedimiento sancionatorio en el caso que corresponda. Ahora hay quejas de muchos estudiantes que han culminado sus estudios en estos institutos que eran ilegales, obviamente sin saber, y se les otorgó un certificado al final que no contaba con respaldo legal. ¿Cuáles son los requisitos con los cuales debe contar un certificado que está respaldado legalmente? Esto es importante, y si me permiten, debemos tomar en cuenta dos cosas. La primera, el requisito de inscripción, y posteriormente lo que va a hacer cuando termine sus clases. Cuando un estudiante quiere comenzar o quiere inscribirse a una institución, hay 2 documentos básicos que le van a pedir. El primero es una fotocopia simple de la cédula de identidad, y el segundo documento es el certificado, la fotocopia simple del diploma de bachiller. Yo no puedo estudiar una carrera técnica si no tengo diploma de bachiller, por si acaso. Segundo. O sea, si hay un instituto que le dice, no importa si no tienen certificado, inscribite y luego regulariza. Ah, no, ese es instituto trucho. Correcto. Y precisamente institutos legales como el nuestro, lo que hace es exigirle al estudiante. Muchos pueden decir, no, en esta institución nos piden muchos requisitos. No, al contrario, lo que estamos haciendo es garantizar que al culminar sus estudios, ellos puedan obtener un título profesional. Segundo, una vez que el estudiante ha concluido toda su malla curricular, tenemos que identificar acá, en primer lugar, la carga horaria. Para técnico superior, la carga horaria establece 3.600 horas, y eso está determinado en el artículo 39 del Reglamento General de Institutos. Tenemos para técnico superior, para técnico medio postbachillerato, la carga horaria de 2.400 horas. Y los cursos de capacitación van de 24 horas a 1.200 horas. De tal manera que cuando yo ya quiero hacer el trámite que me corresponde, en primer lugar tengo una serie de requisitos que debo cumplir, porque lo único que le otorga la institución, el instituto, es el certificado de egreso. Conforme lo establece el reglamento y la ley, en este caso la Constitución Política del Estado, quien entrega el título profesional en instituciones privadas es el Ministerio de Educación. Ellos son los que emiten, por lo tanto, no se conformen simplemente con recibir un certificado de egreso, necesitan obtener el título profesional. Ese es el que les va a permitir, por ejemplo, realizar una formación complementaria en algunas carreras.
Posiblemente, aunque no es el tema principal, pero es importante explicar el por qué razón uno tiene que estudiar una carrera técnica. En primer lugar, en un técnico humanístico, un bachiller que sale técnico humanístico, en vez de hacer 3 años un técnico superior, el reglamento les permite hacer solamente en 2 años. Imagínense salir bachiller y tener la posibilidad de obtener un título profesional en solo 2 años. Pero vamos más allá. Carreras como contaduría general, carreras como marketing, bueno, ahora se denomina mercadotecnia, tenemos la posibilidad de que a través de un convenio, que por ejemplo nuestra institución tiene con 3 universidades, puedan culminar su licenciatura, y lo hacen en solo 2 años. Pueden salir ingenieros comerciales, ingenieros financieros o contadores públicos. Entonces, no es solamente conformarse con el egreso, sino obtener el título profesional. Y una de las ventajas que se tiene en este momento, que conforme las modificaciones que se han hecho en los reglamentos, el estudiante que egresa, prácticamente de manera inmediata, a los 15 días, está habilitado para dar su examen de grado o su modalidad de titulación. Ahora existen 4 modalidades de titulación, lo que significa que casi de manera inmediata puede hacer sus trámites para obtener su título profesional. Muy bien. Ahora, tenemos un testimonio esta noche aquí en Hora 23, amigos que nos ven en todo el país. Una persona, una joven mujer que ha tenido una experiencia pero terrible, precisamente a raíz de caer en una de estas redes de estafadores que están trabajando en diferentes puntos del país. Vamos a ponerle un nombre convencional, no vamos a dar su nombre, la vamos a llamar Rebeca. Sí, producción me dice, Rebeca, suena bonito. A ver, Rebeca, buenas noches. Tú eres una de las tantas, de las cientos de víctimas de estos institutos ilegales que están trabajando en el país y contra los que ahora se quiere hacer frente. Buenas noches. Buenas noches, señor. Sí, yo soy una víctima de un instituto ilegal. Que me ha perjudicado mis estudios. No sé, no me he enterado más antes, la verdad, de que habían institutos truchos, la verdad. Yo me he inscrito confiando en que iba a ser un buen estudio, una buena carrera, un buen trato, iba a salir bien, y no me he enterado que después no tenía resolución ministerial, ya vencida desde el 2001, y que aún estaba trabajando con esa resolución desde ya 16 años. Entonces, todo eso nos llamaron a mi atención. Fuimos con mis compañeras a reclamarle al director, la verdad, porque nos sentimos ofendidas y muy perjudicadas por esto. Entonces, él ha resonado de una manera muy prepotente. Solo nos ha amenazado él a nosotras, nos ha dicho que tenía abogados, que tenía cosas, y que no, digamos, que nosotros íbamos a salir perjudicadas, mejor que no hablemos con nadie. Nosotros hicimos la denuncia en el CEDUCA, y en el mes de marzo hicimos la denuncia en el CEDUCA, y la verdad no se hizo nada. Fuimos más de 3-4 veces con las compañeras afectadas y no nos dijeron nada, solo nos dijeron que iban a ir en la semana a clausurar. Y no, nunca lo hicieron, porque siempre el instituto estaba abierto y siempre seguían repartiendo los volantes todos los días, y la propaganda estaba normal, todo eso. Y ahora, ya que se ha salido a la luz esto de los institutos, también en nuestro derecho hemos tratado de que se haga justicia para nosotras también, porque ha sido un año de inversión, y más que todo el tiempo. El que nos ha perjudicado ha sido mucho tiempo, y el dinero también es una suma de 2.000 bolivianos, pero ya nos han hablado que tal vez ese dinero no se pueda recuperar. Entonces, el tiempo, digamos, y el cinismo de ese señor, de que siga abriendo y siga haciendo publicidad, y de tener el descaro de todavía votarnos y decirnos que ha tratado con personas, con ministerios, con hartas entidades superiores. Y no sé, queremos justicia, no sé, que se cierre, que se clausure, porque hasta ahorita no ha habido nada y sigue funcionando, y eso es lo que yo pido. Específicamente, ¿cuáles fueron aquellos puntos que prometió este instituto con ustedes como estudiantes y que llegado el momento no se cumplieron? Nos ha
No nos ha prometido nada, solo nos ha dicho que íbamos a salir en 2 años, no, en 18 meses era la carrera. 18 meses secretariado en técnico superior. 1 año y medio. 1 año y medio. ¿Cuánto tiempo has estado estudiando tú en ese instituto? ¿Cuánto tiempo es el que has perdido? Aquel que no lo vas a recuperar más. Sí, ya estaba 1 año, ya me faltaban 3 meses para culminar la carrera. Estaba el mes de marzo, nos dimos de cuenta, febrero, marzo, y ya es cuando nos hemos dado cuenta que la gran decepción, fueron al SEDUCA y me decías que en el SEDUCA inicialmente no les prestaron atención. Vaya, a ver, un jalón de orejas para el SEDUCA, porque si las autoridades en este caso reaccionaran a tiempo, se habría evitado seguramente que muchos cientos de estudiantes, de jóvenes como tú, se vean perjudicados, sean estafados. Se ha publicado una lista de institutos que han sido clausurados, sancionados. En esa lista está el instituto en el cual tú has sido estafada, Rebeca. No está. O sea, que podemos entender que ese instituto puede seguir funcionando aquí en la ciudad de La Paz, puede seguir estafando a más gente. Sí, sigue funcionando. Hoy día en la mañana estaba funcionando. Y siguen repartiendo los volantes que siempre reparten en la calle. Y bueno, todo está normal. Tarea pendiente. O sea, las autoridades definitivamente están viendo el programa y sin duda tendrán que hacer algo. Porque si sabemos que hay un instituto ilegal que sigue funcionando, la reacción tendría que ser así. A ver, mañana vamos a ver si se hace algún operativo para cerrar definitivamente ese instituto. Rebeca, ¿cuánta gente como tú ha caído estafada por esa institución? La verdad es que antes habían muchachas que han estado, pero creo que nunca han terminado la carrera. Entonces lo han dejado a medias porque es el turno de la noche. Entonces, más antes con nosotras éramos unas 10 al principio, del comienzo de año del año pasado, por febrero. Y han ido descartando hartas hasta que hemos quedado solo 5 chicas en la noche que pasábamos. Y somos las 5 las perjudicadas. Muy bien. Respecto al caso de Rebeca, doctor, ¿qué recomendaciones usted le da a ella para que pueda ahora tomar acciones en contra de este instituto, aparte de las que ya tomó? Y además, ¿qué sanciones podría corresponder a este instituto por las irregularidades que tiene? Bueno, en realidad, lo primero que tenemos que analizar es la parte de las sanciones que nos establece el reglamento general. En este caso, lo que va a corresponder previa el análisis que realice la Dirección Departamental de Educación conjuntamente con el Ministerio de Educación, como no ha existido en este caso una renovación de la licencia de funcionamiento, puede ir desde la sanción pecuniaria, que en el reglamento lo establece con un monto de 10.000 bolivianos, hasta la clausura del instituto. Eso va a tener que necesariamente ser evaluado por las autoridades competentes, puesto que simplemente yo me tengo que limitar a decir qué es lo que establece el reglamento. Y también cárcel, porque aquí hay una estafa múltiple. En realidad, el reglamento establece con claridad que los antecedentes deberán ser remitidos al Ministerio Público. Por lo tanto, se podrá iniciar los procesos penales que correspondan a las personas que habrían cometido los delitos que se les puedan atribuir. También es importante señalarle a la persona que sería importante que ella visite a las autoridades del ramo. En este caso, nosotros contamos con varias autoridades que generalmente siempre los van a estar atendiendo. Contamos con el licenciado Basilio Pérez, contamos en la departamental con el licenciado Luis Mamani, por ejemplo, que es el subdirector de Educación Superior Técnica, que ella podría recurrir directamente, o caso contrario, directamente a la Dirección de Educación Superior Técnica en la avenida Arce, en el Ministerio de Educación, el licenciado Edgar Pari, que seguramente va a poder entrevistarse con ella y le van a dar una solución. De hecho, sabemos que tal vez en este momento no es suficiente todo el trabajo que se ha hecho, pero una de las ventajas que podemos destacar nosotros como instituto es que precisamente se ha comenzado con un trabajo bastante organizado, y la muestra de ello es que ya tenemos instituciones cerradas, y seguramente no solamente van a ser 8, posiblemente de aquí a un tiempo nos encontremos con 10, con 20, con 30. Como te decía Víctor Hugo, basta que abramos el periódico el día domingo. No voy a señalar cuáles son los periódicos, pero son periódicos de circulación nacional, y ahí vean la cantidad de cursos que ofertan. Hay algunos de estos institutos o de cursos que son ofrecidos con acento no boliviano, si me dejo entender. O sea, gente que llega de afuera y abre institutos, abre cositas como esta para estafar a la gente. Sí, y en realidad no solamente lo que tú mencionas, incluso uno de los, entre comillas, ganchos que se oferta es que precisamente venga, estudie y tiene una beca completa. En primer lugar, la norma nos establece a todas las instituciones que debemos contar con un 10% de estudiantes becados.
Y es más, esto está en concordancia no solamente con la Constitución, la Ley 070, la Ley Avelino Siñani, Elizardo Pérez, sino también incluso con la Ley 223, la Ley de Discapacidad. Nosotros tenemos que dar becas y estas se gestionan a través de los institutos, a través del Ministerio de Educación, para que los institutos o reciban becados por vía Ministerio de Educación o a través de sus normas internas, el reglamento de becas que tienen que tenerlo aprobado, también puedan ofertar ciertas becas. Pero generalmente, ¿qué es lo que hacen? Te inscriben, te dan un folleto y te dicen becado. Pero cuando tú vas a realizar la beca, lo que te cobran posiblemente es el material. Y son montos tan elevados que hasta a veces resulta que es mucho más caro, llamémoslo así, porque el término no debería ser correcto. Es una forma engañosa. Definitivamente. Bueno, muchas gracias, doctor William Estrada Rocha, abogado, doctor en leyes, gerente del Instituto SEC, por habernos orientado respecto de esto. Ojalá y los chicos hayan tomado apunte. Hasta otro momento. Muchas gracias, por favor, y simplemente invitarlos a todos a que puedan asistir al Instituto SEC. Los esperamos en nuestra familia SEC. Cumplimos este año 30 años, sí. Así que todos quedan cordialmente invitados. No damos más gracias, datos porque el comercial nos corta la cabeza. Y despedimos también a Rebeca, que es el testimonio que hemos conocido hoy. Rebeca, gracias por tu valentía de contar esa tu experiencia y ayudar con ella a que mucha gente pues no caiga en manos de estos desalmados. Gracias a ustedes y que toda la gente aprenda de estas malas personas que solo te hacen daño y juegan con tu vida, con tu futuro. Muchas gracias. Bien, gracias, Rebeca. Nos vamos a una pausa y volvemos con el tercer bloque de Hora 23. Estamos en la recta final, espérenos. Mega Fashion Manía, por el mes especial de la madre, contamos con fabulosos descuentos en su día. También con nuestra nueva colección otoño-invierno. No te lo pierdas. Estamos en el Shopping Norte, tercer nivel, zona central. Llegamos a la recta final de Hora 23 y agradecer como siempre a todos nuestros seguidores por la gran participación en nuestras redes sociales. Nos reencontramos mañana con otro tema interesante. Buenas noches, Paula, Víctor Hugo. Buenas noches, Bolivia. Adiós, Mariel. Chao, Mariel. Bueno, esperemos que el programa haya sido de ayuda para todos ustedes, chiquillos. Muy atentos cuando busquen un instituto. Pregunten bien, entren a la página web del ministerio y denuncien si ven alguno que es ilegal. Bueno, ya saben, nos reencontramos mañana a las 11 de la noche. Familias bolivianas, que tengan buen descanso. Adiós, Víctor Hugo. Chao, Polita. Fuerte abrazo, Bolivia. Chao. Hora 23.